¿Dónde pasar la eternidad? ¿Sabes tú dónde pasar la eternidad después de esta vida? ¿Sabías que después de esta vida hay una eternidad que nos espera? ¿Sabes que esta vida es solo un tiempo temporal que nos prepara para ir a una existencia eterna en el más allá? Que cada uno de nosotros podemos en esta vida, según las decisiones que tomemos en esta vida terrenal, es lo que nos faculta y nos prepara para la eternidad. La eternidad es un lugar, como lo dice, donde nunca acabará, nunca pasará, donde hay limitaciones de tiempo, ni de años, ni de meses, ni de días en absoluto, ni horas, ni minutos, ni segundos, sino que es por siempre y para siempre. La Biblia nos habla de 3 personas que interrogaron dos al Señor Jesús acerca de dónde pasar la eternidad o qué hacer para heredar la vida eterna. Y uno de ellos interrogó a los discípulos de Jesús. Vamos a iniciar leyendo en el libro de San Lucas. El primero personaje que interrogó a Jesús acerca de dónde pasar la eternidad o qué debía de hacer para ir a disfrutar la eternidad o tener la vida eterna, fue un abogado, un hombre intelectual, un hombre estudiado, un hombre de leyes, que estudiaba las leyes de Dios para interpretarlas. Está en el libro de San Lucas, en el capítulo 10, el versículo 25, dice así la Sagrada Escritura: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Que el Señor Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es que lees? Este intérprete quiso tentar a Jesús poniéndolo así entre la espada y la pared para que le respondiera qué cosa era lo que se debería de hacer para heredar la vida eterna. Pienso que aunque la pregunta haya sido con una intención de tentar y de presionar y de poner entre la espada y la pared al Señor, pero de todas maneras la pregunta tiene un sentido muy importante que debemos nosotros de reflexionar en esa pregunta: ¿qué hacer para heredar la vida eterna? No sé, estimado oyente, si usted en alguna ocasión se habrá preguntado igual: ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué decisiones debe de tomar? ¿Cuáles son las formas religiosas o las decisiones de fe que debe de usted de tomar para poder estar seguro de la eternidad? Pues yo quiero decirle que la respuesta de Jesús fue muy clara. Le dijo a aquel abogado: ¿qué es lo que lees? Este pues era un intérprete de la ley, estudiaba las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, para entregar su interpretación a los sacerdotes para que ellos las enseñaran, para entregar su interpretación a los rabinos para que ellos las compartieran al pueblo. Era una persona supremamente letrada, supremamente preparada en este tema de las leyes. Por eso es que el Señor Jesucristo le responde de esa manera: ¿cómo es que lees? Entonces, la respuesta es que la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, tienen la respuesta precisa para evacuar ese interrogante. ¿Qué se debe hacer para heredar la vida eterna? La palabra de Dios tiene la respuesta. Ese es, en cortas palabras, lo que Jesús responde a este interrogante de aquel hombre intérprete de la ley. También encontramos a
otro hombre de otro nivel social, era un rico, una persona adinerada, que también en su nivel y posición social tenía en su interno de su alma, de su conciencia, el mismo interrogante. En el libro de San Lucas también, en el capítulo 18, versículo 18, dice: un principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. La pregunta es igual como la que hacía el intérprete de la ley, el abogado. Pero la inquietud creo que es la misma, o el vacío interno, el vacío espiritual es igualmente. Por eso, tanto el intelectual como el rico tienen el mismo interrogante, el mismo deseo de saber dónde pasar la eternidad. Sabían que de esta vida hay otra. Saben con claridad, porque eran personas que en el antiguo tiempo ellos tenían conocimiento de las enseñanzas de la ley, porque ellos eran de los que religiosamente se congregaban de sábado a sábado para ir a recibir la palabra de Dios, las leyes de Dios. Pero ellos, a pesar de que iban, se congregaban para escuchar las leyes de Dios, sin embargo, no tenían la certeza de dónde pasar la eternidad. Solamente tenían el conocimiento de la existencia, de que después de esta vida, de la existencia de la eternidad, y que después de esta vida hay otra. Pero no tenían en sí, dentro de su alma, dentro de su ser, dentro de su interno, la seguridad de dónde ir a estar en esa eternidad. Pues existen solo dos lugares. La Biblia nos enseña que existe solamente el cielo, la eternidad, la casa de nuestro Padre Celestial, y el otro lugar es lamentable mencionarlo, el infierno, el lago de fuego, donde la gente va a vivir por siglos y siglos y siglos y nunca ni jamás podrá salir de allá. Pero el pecado tiene sentenciado al ser humano a ir allá, a ese lugar. Solamente que hay una forma de cambiar totalmente ese rumbo para la vida de cada persona que oye la palabra del Señor y la guarda. En San Juan capítulo 5 versículo 24, Jesús dijo clarito: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es oír la palabra de Dios, es creer la palabra de Dios, es asimilar la palabra de Dios, es tomar y tener bien en claro la enseñanza de la palabra de Dios, y eso es clave para nosotros estar seguros de dónde pasar la eternidad. La respuesta del Señor a este hombre rico dijo: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y honra a tu padre y a tu madre. Pero este hombre, igual como todos, tuvo la tendencia, como toda la humanidad, tenemos la tendencia de justificarnos religiosamente. Él hizo lo mismo. Todo esto lo he guardado y lo he hecho desde mi juventud. Es lamentable
que a veces nosotros pretendamos justificarnos cuando realmente no estamos con la seguridad de que tenemos la eternidad con Dios asegurada. Para nosotros salir de estos interrogantes es muy preciso y muy especial ir al tercer personaje que también tuvo este interrogante y esta inquietud. Lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Nos habla de un episodio tremendo, poderoso y fantástico. Fueron Pablo y con otro discípulo llamado Silas a Filipos. Fueron a predicar la palabra de Dios y les salió al encuentro una mujer que tenía un espíritu, un demonio de adivinación. Y esta vino para decir de ellos que estos hombres predicaban y hablaban el camino de la salvación. Ella no estaba diciendo ninguna mentira, pero ella lo estaba haciendo por medio de un demonio. Y Pablo lo discernió, por el Espíritu Santo discernió que era un demonio el que estaba hablando en esta mujer, engañando. Y Pablo inmediatamente reprendió el demonio y la mujer fue libre. Y lógicamente se metieron en un problema porque esa mujer adivinaba y daba dinero y proveía dinero para los amos de ella. Estos inmediatamente los demandaron y los llevaron a los magistrados, los cuales los tomaron y los azotaron y los llevaron a la cárcel. En la cárcel de Filipos, allí ellos estaban, a pesar de que habían sido azotados con varas y amarrados y atados en un cepo. Dice la Biblia que a la medianoche ellos cantaban y adoraban a Dios con himnos y cánticos en la presencia de Dios. Y cuando ellos hacían esto, dice la Biblia que un estruendo vino sobre aquella cárcel y se abrieron las puertas de la cárcel. Y los presos, pues el temor del carcelero era que los presos podían evadir, irse y volársele, y él tenía que pagar con la vida. Él, asustado y en pánico, inmediatamente, dice la Biblia en el capítulo 16, versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos de la cárcel les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la eternidad? Era igualmente la pregunta de este hombre. ¿Qué debo hacer para salvarme? Porque la verdad era que la muerte era lo que lo estaba acechando. Los presos podían volarse y él tenía que pagar con la vida. Y dice el texto anteriormente de que él se sacó la espada y se iba a suicidar. Pero antes hizo la pregunta. Gracias a Dios que antes preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo no sé, estimado amigo, usted en qué problema estará, en qué agite, en qué aflicción, en qué situación, en qué afán, en qué peligro, en qué circunstancia dura, difícil, de crisis, de situaciones donde debes de tomar una decisión apremiante, ya inmediata, como este carcelero que tenía que tomar una decisión inmediata. Y gracias a Dios que estaban ahí los siervos del Señor, y él inmediatamente hizo la pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta muy contundente y clara de ellos fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. ¡Qué maravillosa respuesta! Es la respuesta para usted en el día de hoy, mi estimado, que estás viendo y oyendo este video. Y ojalá este video le sea de gran bendición y te guste, y le dé un like, y también se suscriba a este canal para que siga recibiendo palabra de parte de Dios, siga recibiendo material. Pero no solo ello, sino que también recibas
lo que este carcelero recibió, la salvación de su alma. Al creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo como único y suficiente Salvador para su alma, él pudo inmediatamente tomar aquella decisión. Dice en el versículo 32, y le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en casa, porque él inmediatamente, no solo eso de creer, sino que se los llevó a su casa. Y ellos, con la puerta abierta de la casa y de la familia, inmediatamente compartieron la palabra de Dios. Dice, él tomándolos en el versículo 33, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas que él mismo quizá les había producido, y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa al haber creído a Dios. Este aseguró la eternidad. Este aseguró el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo le invito a usted, estimado oyente, que igualmente al escuchar la palabra de Dios le abra la puerta de su corazón, le abra la puerta de su vida, y también puedas asegurar su eternidad y puedas confiar totalmente y tener la seguridad de dónde pasar la eternidad. Mi amado, mi Dios le bendiga. Suscríbase a este canal para que Dios le siga bendiciendo y protegiendo en gran manera. Dios te bendiga ricamente, estimado.